el 8 de diciembre de 2025. Lockheed Martin firmó un acuerdo que en la prensa de defensa pasó desapercibido como un trato industrial más, pero que posiblemente sea el documento más importante de la industria armamentista estadounidense de los últimos 10 años. El segundo mayor consorcio de defensa del mundo, con una capitalización de mercado de $123,000 millones y 21,000 ingenieros, permitió que una startup de solo 5 años instalara su propia célula de producción directamente en una fábrica de misiles de Lockheed. No como proveedor externo, sino dentro del taller, con su propio hardware, su propio software y su propio personal. La startup se llama Hadrian Automation, fundada en noviembre de 2020 por un australiano de 29 años, llamado Chris Power. En el año 2024, Hadrian, según estimaciones de Breaking Defense, apenas ha generado $3 millones en ingresos. Lockheed genera en 30 minutos más ingresos que Hadrian en todo el año. Y aún así, Lockheed lleva esta startup a su propia fábrica. Fabricar componentes para el misil Tierra-Aire PAC-3 el misil interceptor THAAD, el Precision Strike Missile y el proyectil de artillería GMLRS. Porque Lockheed ya no puede hacerlo lo suficientemente rápido por sí mismo. En el comunicado de prensa, eso se llamó asociación. La interpretación honesta es que el mayor consorcio de armamento del mundo occidental ha admitido que ya no puede producir su propia munición lo suficientemente rápido. Y que la respuesta a eso no es su propio parque de maquinaria, sino una startup que ni siquiera existía hace 6 años. Y ese es el verdadero tema. Hadrian no es el próximo Andrew que vende armas. Hadrian es la árbitra de la capa. Ellos construyen las fábricas donde Andrew, Lockheed o la Marina de los Estados Unidos mandan fabricar sus componentes. Hadrian quiere reinventar toda la industria de proveeduría de mecánica de precisión de los Estados Unidos. Si eso tiene éxito, Hadrian no solo hará obsoletos los 10,000 pequeños talleres mecánicos que hoy forman la red de proveedores de Lockheed, sino que a largo plazo también a la propia Lockheed. Porque una empresa, cuyas piezas más importantes son fabricadas por un contratista externo dentro de su propia planta, en algún momento tendrá que responder qué es lo que realmente sigue siendo. Mi nombre es Sirvan y esto es Crónicas de Marte. ¿Perdón? Antes de profundizar, una mención rápida al patrocinador de este episodio. Y la verdad es que encaja sorprendentemente bien con el tema. Toda la historia de Hadrian gira en torno a comprimir radicalmente un proceso que históricamente ha tomado una eternidad, para que al final quede tiempo para lo esencial. Exactamente eso hace Prep My Meal, solo que con el tiempo de cocción. Una empresa alemana que entrega comidas frescas, cocinadas y saludables, congeladas, en el día que tú elijas, directamente a tu casa. Se mantienen hasta 6 meses en el congelador, varios días en el refrigerador y se calientan en menos de 10 minutos. 100% natural, sin aditivos artificiales, sin azúcar añadido, bajas en calorías, ricas en proteínas, cocinadas por verdaderos chefs en Alemania. Siendo honesto, en un día con 10 horas de investigación y una transmisión en vivo por la noche, cocinar es lo primero que dejo de hacer. Justo para eso está hecho. Soy un gran fan del pollo. Por eso, mi favorito absoluto es el bowl de fajita de pollo, con arroz, frijoles, maíz y otros ingredientes deliciosos. Hay más de 60 platillos para elegir. Para cada tipo de alimentación, ya sea sin gluten, vegana, baja en carbohidratos, para ganar músculo o para bajar de peso. Y cada mes se agregan nuevos platillos. Con los platillos XL, cuestan desde €5,99 por porción. Además, tienes una garantía de devolución de dinero de 30 días. 4 de 5 estrellas en las reseñas y más de 300,000 clientes satisfechos. Con mi código MARS ahorras 5 extra en todo tu pedido. El descuento aplica también para la suscripción, por supuesto. El código y el enlace los encuentras abajo en la descripción y en el comentario fijado. Échale un vistazo, especialmente si tienes días en los que no tienes mucho tiempo para cocinar. A Prep My Meal. Y ahora de regreso al hombre sin el cual no existiría Adriano. Sin Chris Power no hay Adriano. Power es australiano. Nació en 1991. Él no es ingeniero.
Su primera empresa fue una tienda de comercio electrónico. A principios de sus 20 años, desarrolló la convicción casi obsesiva de que el próximo gran conflicto geopolítico no se decidiría militarmente, sino industrialmente. Quien controle las fábricas dentro de 20 años controlará el mundo. Él observó a Estados Unidos y vio un país cuya manufactura de precisión ha estado erosionándose durante 30 años. Los pequeños talleres de maquinaria, la columna vertebral de la industria armamentista de Estados Unidos, hoy en día son en su mayoría negocios familiares con propietarios en sus 60s, sin sucesores, con máquinas de hace 3 décadas. Su eficiencia, medida por el llamado tiempo de actividad del equipo, es decir, la proporción del tiempo en que una máquina realmente produce, en lugar de ser programada, configurada o mantenida, es en promedio del 30%. Una fábrica de autos moderna alcanza entre 80 y 90. Así que la industria de precisión de Estados Unidos es estructuralmente 3 veces menos eficiente que la industria automotriz. Y eso en una situación en la que, según un documento estratégico del Pentágono de 2024, el ejército de Estados Unidos, en un conflicto hipotético con China, habría agotado su munición en 8 días sin poder reponerla lo suficientemente rápido. Power se mudó a Estados Unidos en 2019 con, según él mismo dice, $6,000 pasó medio año visitando talleres de maquinaria y se dio cuenta de que la situación era aún peor de lo que había supuesto desde fuera. En noviembre de 2020 fundó Hadrian, nombrada así por el emperador romano que mandó construir la muralla para protegerse del norte indómito. El simbolismo no es casualidad. Power ve su empresa como una muralla de protección contra el declive industrial de Occidente. En la mayoría de las capitales europeas, eso se considera ideológico. En Washington, en el Pentágono de Trump-Vance, eso cuenta con apoyo mayoritario. Lo que Hadrian hace técnicamente solo se entiende con una breve mirada a la fabricación de precisión. Un motor de cohete tradicional está compuesto por miles de piezas metálicas que deben fabricarse con una precisión de unos pocos micrómetros, o sea, a una milésima de milímetro. Un cabello humano tiene un grosor de entre 50 y 120 micrómetros. Si la tolerancia de la pared de la cámara de combustión no es correcta, la pieza falla bajo carga. Esto se fabrica en máquinas fresadoras CNC, cuya programación es un campo aparte. Un componente complejo puede requerir semanas de programación, además de horas de mecanizado y horas de medición. Y en un taller promedio de Estados Unidos, las personas operan una máquina que funciona el 30% del tiempo. Lo que Hadrian hizo fue comprimir todo este proceso en una plataforma de software integrada, que llaman Opus. Cuando un cliente envía un archivo CAD, Opus lo analiza automáticamente, genera la estrategia de mecanizado, escribe el código de la máquina, planifica el material y las herramientas, y controla directamente las máquinas CNC cargadas por robots. Las personas están involucradas, pero ya no cargan a mano, ya no programan a mano, ya no miden a mano. El resultado, según Hadrian, son cifras que en la industria se consideraban inalcanzables. Tiempo de funcionamiento del equipo del 75 al 80%, en lugar del 30%. Una proporción de operador a máquina de 1 a 10 en lugar de 2 a 1. Tiempos de entrega 10 veces más cortos. El costo por pieza se redujo aproximadamente a la mitad. Es difícil verificar estos números de manera independiente, pero los reporteros de defensa los confirman de manera consistente a partir de conversaciones con clientes. Quien contrata a Hadrian recibe sus piezas más rápido y más barato. En la adquisición de armamento en Estados Unidos, esto no es un juego, sino una necesidad estratégica. La verdadera escala se ve en la red de fábricas. Hadrian tiene 4 plantas de producción. Fábrica 1 o Fábrica 1 en Hawthorne. Justo al lado de SpaceX estaba el centro de investigación. Fábrica 2 en Torrance, terminada desde 2022 para SpaceX, Rocket Lab, Astra, Anduril y clientes no mencionados. Fábrica 3 en Mesa, Arizona, inaugurada en enero de 2026, costó $200 millones, tiene un rendimiento 4 veces mayor que la Fábrica 2 y emplea a alrededor de 350 personas. Ubicada estratégicamente en el clúster de drones alrededor de la planta de fabricación de General Atomics Reaper. La Fábrica 4 es la más estratégica, inaugurada el 20 de marzo de 2026 en Cherokee, Alabama. Construida no para drones,
sino para la Marina de los Estados Unidos, para componentes de los submarinos nucleares clase Columbia y Virginia. Produce para el programa SubSafe, el régimen de calidad más estricto del mundo para piezas de submarinos, implementado después de la pérdida del USS Thresher en 1963. Que la Marina confíe piezas críticas de SubSafe a una empresa de 5 años es una señal de política industrial de gran alcance. El interés. Señal de política industrial de gran alcance. El contrato abarca $900 millones en 3 fábricas. Hadrian invierte un total de 2.4 mil millones más de lo que la empresa ha recaudado en capital. Durante los próximos 12 meses, se planean de 4 a 5 plantas adicionales, incluyendo una de municiones, un sistema de cohetes y una división de drones. Si eso tiene éxito, incluso solo en parte, Hadrian será a finales de 2026 un conglomerado industrial con 7 u 8 sedes en 5 estados. Si has llegado hasta aquí, ahora sabes más sobre la manufactura de precisión asistida por IA que el 95% de todos los periodistas económicos de habla alemana. Y enseguida viene la parte en la que Lockheed Martin firma su propia sentencia de muerte. Dale hype si lo tienes, si no, un like, suscribirte o comentar también ayuda muchísimo al canal. Muchas gracias, seguimos. Lockheed Martin Misiles y Control de Fuego, o MFC por sus siglas, es la división de misiles de la empresa, con fábricas en Texas, Alabama, Arkansas, Massachusetts y Pensilvania. Sus productos son la punta de lanza de la disuasión occidental. PAC-3 MSE es el principal sistema de defensa de la OTAN contra misiles de alcance medio. THAAD protege, entre otros, a Corea del Sur, Arabia Saudita y Guam contra amenazas balísticas. PRSM es el ATAC-MS, sucesor del Ejército de los Estados Unidos y del GMLRS, el misil tierra-tierra que se ha utilizado masivamente en Ucrania desde 2022. Los 4 tienen una demanda muy alta. Desde la guerra en Ucrania y la escalada en el Indo-Pacífico, los pedidos superan por mucho la capacidad de producción. En 2024, el Ejército de Estados Unidos clasificó el inventario de PAC-3 de Lockheed como críticamente por debajo de las necesidades. Lockheed planea aumentar la producción a alrededor de 650 unidades para 2027. El Pentágono quiere más, los aliados quieren más, pero Lockheed no puede producir más. A finales del otoño de 2025, Lockheed aparentemente reconoció internamente que ni su propio parque de maquinaria ni su red de proveedores pueden lograr este aumento en un plazo razonable. Los pequeños talleres de la cadena de suministro ya están al 100% de su capacidad, y una nueva línea interna habría tomado años. Así que Lockheed hizo lo impensable hace 10 años e invitó a una startup de 5 años a instalar una célula de producción en su propio taller. Tom Karuba, responsable de producción en Lockheed MFC, lo llamó un habilitador clave para aumentar la producción. Estructuralmente, eso significa que Hadrian será el verdadero productor, Lockheed el integrador y quien da el nombre. Uno se pregunta qué aporta Lockheed en este modelo, además del contrato. Con un gobierno, el nombre, en la pieza y la relación de décadas con el Pentágono. Si este patrón te resulta familiar, no es casualidad. Estamos en 1980. El gigante se llama IBM, el disruptor Microsoft. En ese entonces tenía 5 años 30 empleados. IBM necesita un sistema operativo para su primera PC y licencia 2 de Microsoft. Celebrado como una cooperación normal. Nadie pensó que IBM estuviera en... 10 años después, el actor dominante en el mercado de las PC no es IBM, sino Microsoft, porque Microsoft pudo vender el sistema operativo a todos los demás fabricantes, a Compaq, Dell y HP, por ejemplo. La PC se convirtió en un producto de Microsoft, que casualmente era vendido por diferentes empresas de hardware. En 2005 IBM vendió su división de computadoras personales a Lenovo. El mismo patrón se repite con una regularidad inquietante. En el año 2000 Yahoo licenció el buscador de Google y creó al gigante de las búsquedas. Polaroid trabajó con Microsoft en tecnologías de imagen digital y se declaró en bancarrota en 2001. El mecanismo siempre es el mismo. Un gigante tiene un problema de escalabilidad que no resuelve internamente. Un disruptor ofrece la solución como un servicio. El gigante acepta porque necesita resolver el problema con urgencia. El disruptor extiende su solución a otros componentes.
componentes. Después de una década, él es el centro de creación de valor. El gigante, la función restante comoditizada. No afirmo que Hadrian termine con Lockheed en 10 años. Eso sería exagerado. Lockheed tiene relaciones profundas con el Pentágono, una enorme base de plataformas y experiencia secreta que ninguna startup puede replicar tan rápido. Pero el riesgo estructural es real. Si el modelo de Hadrian entra en un segundo, tercer o cuarto modelo de Lockheed, y su software se convierte en la plataforma de producción definitiva para los componentes de defensa de Estados Unidos, entonces Lockheed estará en 20 años, donde IBM estaba en 1995. Todavía rentable, todavía grande, pero ya no el que dicta las condiciones del mercado. Quien piense que esto es demasiado pesimista tiene razón. Adrian es diminuto. 3 millones en ventas contra los 74,000 millones de Lockheed. Pero es precisamente aquí donde comienza el auge de las inversiones. En julio de 2025, Adrian cerró una ronda Serie C por $260 millones, liderada por Founders Fund y Lux Capital. En enero de 2026 siguió una ronda liderada por T. Rowe Price, con una valoración de 1.500 millones, lo que equivale a 533 veces los ingresos anuales. Los inversionistas no piensan en multiplicadores de ingresos, sino en valor opcional. Ellos compran la opción de tener una participación en la próxima base industrial de Estados Unidos. Si Hadrian se convierte en la plataforma estándar para la manufactura de precisión asistida por IA, el mercado potencial no será de 3 millones, sino todo el mercado estadounidense de fabricación de defensa, aeroespacial y naval. Según estimaciones, esos son $70,000 millones. Esta apuesta no es una coincidencia. La lista de inversionistas es un quién es quién de la élite tecnológica estadounidense. Founders Fund es el fondo de Peter Thiel, Anduril y Palantir financiados. Por cierto, pronto haré videos propios sobre estos dos. Ambos son fascinantes y aterradores. Andreessen Horowitz promueve inversiones en seguridad nacional con la tesis del dinamismo estadounidense. Hadrian es miembro fundador de la New American Industrial Alliance, una organización de cabildeo junto con Anduril, Palantir y otros, cuyo objetivo declarado es simplificar la regulación de armamento. Code Vance, el actual vicepresidente, fue anteriormente socio en un fondo de Thiel. Estas conexiones no son secretas, son el requisito abiertamente comunicado de este nuevo ecosistema industrial. Estratégicamente, en Estados Unidos actualmente hay dos movimientos que se están reforzando mutuamente. La primera es Anduril, una nueva generación de fabricantes de armas que están llevando la manufactura definida por software del Silicon Valley a la industria armamentista, y en abril de 2024, con la victoria del CCA, excluyó a 3 servicios y a 2 de los 4 gigantes tradicionales. CCA significa Aeronaves de Combate Colaborativas, es decir, aviones no tripulados controlados por inteligencia artificial que vuelan junto con jets tripulados como el F-35. Deberían costar solo una fracción de su precio y poder producirse en grandes cantidades. En abril de 2024, la Fuerza Aérea de Estados Unidos eligió precisamente a Anduril y General Atomics para la primera fase de construcción, y con eso, dejaron fuera a Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman. 3 empresas que han estado construyendo aviones de combate durante más de 80 años. La segunda es Hadrian, que no vende productos finales, sino que suministra las fábricas donde se producen. Hadrian es para Anduril lo que TSMC es para Nvidia. Ambos tienen una asociación de suministro desde junio de 2023. Ambos son financiados por los mismos inversionistas. Esto es una estructura coordinada a propósito, no un fenómeno de mercado accidental. ¿Qué significa eso para Europa? Una verdad incómoda. Tenemos buenos fabricantes de máquinas herramienta como Trumpf, Hermle y DMG Mori. Pero no tenemos una plataforma de software integrada como Opus, que automatice toda la cadena desde el diseño, la fabricación hasta la inspección. La guerra en Ucrania ha demostrado que Europa no puede reponer material lo suficientemente rápido en una guerra de desgaste. Hadrian resuelve exactamente eso, pero para Estados Unidos, no para nosotros. Y eso no es casualidad. Hadrian no es una tecnología neutral, sino un proyecto político de una facción de la élite industrial estadounidense que quiere restaurar la soberanía industrial de Estados Unidos frente a China. Europa, como tantas veces en este tipo de cálculos, no es un socio, sino en el mejor de los casos,
un cliente al que se le venden soluciones ya hechas, con el software crítico en un centro de datos estadounidense. Una cosa está clara. Cómo producen los Estados Unidos sus componentes críticos cambió el 8 de diciembre de 2025, de manera tan fundamental como el día de la decisión de la CCA en abril de 2024. La empresa de armamento más grande del mundo occidental ha reconocido que su modelo de producción vertical interna y proveedores tradicionales, que tiene 80 años, ya no es suficiente. Y una startup ha sido invitada, en su propio taller, para hacer lo que ellos mismos ya no pueden hacer. Nadie sabe si Hadrian cumplirá con eso. Quizás el aparato de adquisiciones del Pentágono los frene, como una vez frenó a SpaceX. Quizás la ampliación de una fábrica a 8 revele problemas que no aparecen en la presentación para inversionistas. Pero incluso si Hadrian fracasa, queda la lección. La producción es el producto. Quien controla la fábrica, controla la creación de valor. Y quien, como líder industrial, invita a un disruptor a su propia planta porque no resuelve el problema de la escalabilidad por sí mismo, no está firmando un contrato, sino una declaración de intención de transición. Exactamente como con Eindrill y con los motores de detonación. Lo que la industria no tocó durante 80 años se ha convertido en un principio de diseño. Esta vez en el taller de mecánica de precisión. Quien ignore esto, en 10 años será el Lenovo de la industria armamentista. Y ahora, un último consejo. Si quieren comer sano en días estresantes sin tener que cocinar, chequen Prep My Meal. Con el código MARS obtienen 5 extra en todo el pedido, incluyendo la suscripción. El enlace está en la descripción. Mi nombre es Irwan y esto fue Mars Chroniken. Gracias por sintonizar. Per aspera ad astra. ¿Está bien? ¿Ya puedo tener eso? Adrián, toma 1. Operar el taller. Entonces ahora te atoras. Todo se atora. Gracias. Así. Sí, otra vez esa frase. Así. Eso fue. Eso sí que fue difícil.